Cuando pasan años haciendo algo, corremos el riesgo de perder el sentido de por qué se hace, sea lo que sea. Y a veces te encuentras haciéndolo o por costumbre, o porque alguien más lo hace, porque esperan que lo hagas. Pero si te preguntan por qué lo haces, tal vez la respuesta no sea la que debe ser. Y he pensado que tengamos una pequeña reflexión acerca de la palabra congregación. Congregación. ¿Cuál es la definición de la palabra congregación? Uno de los hombres que me diga, ¿qué es para usted congregación? ¿Ven? Y es una palabra que no estoy preguntando algo extraño, ¿cierto? Que nunca lo escuchemos. Cuando le preguntan a usted dónde se congrega, usted dice, yo me congrego en. ¿Lo entiende? Lo mencionamos, una palabra común, pero ¿qué significa congregación? Unión. O sea, la idea es mi hermano Rosenberg dice, un sitio donde se escucha, se lee la palabra. Bueno, eh, congregación. Si usted lo busca en un diccionario, entonces usted lo va a encontrar como, dice ese de congregarse, tal vez, no sería raro. Personas reunidas, lo puede leer, personas reunidas con un propósito, pueblo de Dios que se reúne. Vamos a pensar en congregación desde el Antiguo Testamento, pensando en el Antiguo Testamento. No, creo que no vamos a mirar por hoy textos del Nuevo Testamento, solo del Antiguo. El Antiguo Testamento fue escrito en qué idioma originalmente? En hebreo, ¿cierto? Originalmente en hebreo. Entonces la palabra que se traduce congregación normalmente es la palabra eda. Sí, la E, la D y la A y la H. Eda. Eso se traduce normalmente congregación o asamblea. Aparece unas 140 veces en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces? ¿Qué memoria tenemos? Aparece unas 140 veces en el Antiguo Testamento y con mayor frecuencia en el libro de Números. ¿Sí? Y miremos en Éxodo, es la primera vez que aparece la palabra congregación, aparece en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, bueno, situémonos, Israel lleva ¿cuántos años en Egipto? Está a punto de salir. ¿Cuántos años que tuvo en Egipto? 100, 200, 300. ¿Cuántos? 400. Allí en el texto creo que aquí mismo en Éxodo 12 habla de 430 años. Aquí creo que, si no estoy mal, en Éxodo 12 lo menciona en uno de los versículos. 430 años. Bueno, estaban en Egipto, fueron rescatados, estaban siendo rescatados por el Señor. Digo, estaban porque faltaba la última, eh, faltaba lo último que hizo el Señor, la última plaga que hizo el Señor faltaba, en la que está en Éxodo mismo, que fue ¿cuál? Las ranas, la muerte de los primogénitos. Entre las plagas tuvo la rana, pero la última por la cual ellos salieron de inmediato fue la muerte de los primogénitos, de los primeros hijos y también en cuanto a los animales, de los primogénitos. Estamos ahí, o sea, ellos están a punto de tener esa experiencia de ser rescatados, aún no, falta, parece ser que ese mismo día iba a ser el rescate, iban a ser liberados, iba a ser la muerte de los primogénitos ese mismo día. Y cuando está en ese contexto, hablando de eso, va a suceder de eso, entonces estamos acá, estamos aquí, versículo 1.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿De qué va a hablar ahí? ¿De qué tema? Está hablando de un cordero, el tema es, les va a enseñar acerca de la Pascua, cómo tenía que ser el cordero de la Pascua. Muy bien. ¿Ven la palabra congregación? ¿Dónde la ven? En el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel. Es la primera vez que aparece la palabra congregación, la palabra hebrea allí, edad, que hemos hablado en la Biblia. Lo interesante es dónde aparece. ¿Dónde aparece? En el momento en que el pueblo estaba esclavizado. ¿Se acuerdan que lo estaban matando? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo lo estaban matando? Estaban tirando a los hijos varones al río. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Por eso fue que la mamá de Moisés lo guardó unos meses. Luego, viendo que no podía guardarlo más, ¿qué hizo la mamá? Lo colocó en una canasta, ¿cierto? Le colocó brea, o sea, le colocó no sé qué para impermeabilizarlo, lo coloca ahí y a ver Dios qué va a hacer. Dios hizo algo extraordinario. Allí a Moisés lo sacó de las aguas, preciso, por eso es el nombre de Moisés. Entonces, ese capítulo 12 nos habla de todo eso. Israel había estado sometido a esclavitud, iban a ser liberados. Dios los iba a sacar. Estaban rumbo a la muerte y Dios les iba a dar vida. De ser nada a ser un pueblo especial de Dios. De estar prontos al exterminio a ser rescatados. Eso sucedió en Éxodo capítulo 12. Y en ese momento histórico para el pueblo de Israel, Dios por primera vez por el Espíritu Santo mencionó la palabra congregación. Y entonces veo la palabra congregación asociada con salvación. Veo la palabra congregación asociada con rescate, con vida después de la muerte, con las cadenas que se sueltan y que hace libres a los esclavos. Nosotros éramos, lo leíamos en Efesios, éramos en otro tiempo muertos, esclavos de concupiscencia, de pecados, de cosas miserables, y Dios nos salvó, pero nos salvó no solamente para que vivamos solitos por ahí en la vida cristiana, nos salvó para que participemos de un colectivo, de un grupo llamado la Iglesia del Señor. Congregación. Cuando Dios creó a Adán, aún no estaba Eva por ahí. ¿Qué dijo el Señor? Voy a hacer a alguien que le haga dar dolores de cabeza fuertes a Adán. ¿No es cierto que no? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, no es bueno. ¿Qué qué? Que el hombre esté solo. Y pienso no solamente en cuanto a matrimonio, sino en cuanto a familia, pero también en cuanto a que somos creados para estar en sociedad. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay avance en el camino de Dios si no estamos viviendo una vida colectiva, una vida de familia, una vida de congregación. Entonces, allí en Éxodo capítulo 12, versículo 3, encontramos la primera vez que se menciona la palabra y se menciona en un contexto en que ellos son sacados de la muerte a la vida. Bueno, vamos a mirar ahí mismo en Éxodo 12, cómo aparece varias veces una frase. Y ustedes me van a decir qué frase es. Éxodo 12, 3 dice, habla a toda la congregación de Israel, ya lo habíamos leído,
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Capítulo 16, versículo 1. Dice, ¿qué dice? Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora vamos a 35:4. Estamos en el mismo libro. 35:4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Y comienza a dar unas instrucciones. ¿Cuál es la frase que se encuentra en Éxodo 12:3, 16:1 y 35:4? ¿Cuál? Dice en 35:4, toda la congregación de los hijos de Israel. En 16:1, que dice, si toda la congregación de los hijos de Israel, 16:1 dice, la congregación de los hijos de Israel. Y en 12:3 dice, la congregación de Israel. Se repite esa frase. ¿Es coincidencia? ¿Por qué se repite? Qué quiere decir cuando una persona repite y repite algo? Es porque ¿qué? ¿Es importante o no es importante? Recuerde que le dije, apague el fogón cuando en 5 minutos. Por favor, no se le olvide. Por favor, hágalo. Por favor, mire, creo que a alguien se le se acabó de acordar que dejó algo prendido allá en la casa, la estufa. Pero bueno, no podemos hacer nada. Entonces, usted repite y repite algo. ¿Por qué? Porque es importante, porque es especial, porque si eso no se tiene en cuenta, entonces pasa algo. Y aquí Dios está diciendo, la congregación, la congregación, la congregación. Y le pregunto entonces a usted, ¿era importante para Dios la congregación de Israel? ¿Sí o no? ¿Estaba en el corazón de Dios? Miren, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. O sea, cuando Dios envió, le manda a los hijos de Israel que maten un cordero para la Pascua, no significa que para nosotros ahora tenemos que matar un cordero. No es lo mismo. Eso fue para el pueblo de Israel. Nosotros ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Pero lo que sí podemos ver es que ese afecto que había por Dios o había de Dios hacia el pueblo de Israel, la congregación de los hijos de Israel, lo hay hoy para su pueblo presente, para la iglesia del Señor. Es especial para Dios. Bueno, vamos a Deuteronomio 23. Aquí hay cosas por las cuales no podían estar en la congregación. ¿Quiénes no podían estar en la congregación? Y dice el versículo 7, 23:7 dice, no aborrecerás el edomita porque es tu hermano. ¿Sabe de quién era descendiente los edomitas? ¿Sabe de quién? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Isaac, ¿recuerdan de Isaac? Dos. Uno era Esaú y el otro era Jacob. De Jacob viene, ¿qué viene? El pueblo de Israel. Y cuando habla de los edomitas, son descendientes del hermano de Jacob, de Esaú. Entonces dice el 7, no aborrecerás el edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán ¿dónde? En la congregación de Jehová. Era un privilegio pertenecer a la congregación de Jehová. Ellos podían disfrutar de la plenitud de derechos, de privilegios, de beneficios por hacer parte de la congregación de Israel. Hay bendición por hacer parte del pueblo de Dios hoy. Hay privilegios. Nos
tenemos que apreciar lo que Dios hace. A veces hay un dicho, no sé si Jeffrey lo habrá escuchado, que dice, lo que no nos cuesta, ¿cómo es que dice? Ah, sí, pero no está en ninguna parte de la Biblia, ¿cierto? Eso no está en ninguna parte de la Biblia, pero es un dicho que dice, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. ¿Qué significa? Significa que si algo no me costó a mí, no tuve o no coloqué, no aporté algo para comprar algo o hacer algo, eso lo tomo por menos, lo menosprecio, lo daño, lo trato mal, lo maltrato, lo uso mal, abuso de eso, porque no me costó, pero cuando algo me cuesta, eso lo cuido más. El pueblo de Dios hoy no me costó a mí nada, o sí, nos costó a nosotros algo, pero ¿a quién sí le costó? A Dios mismo. Y como a Dios le costó tanto, Dios lo ama. Lo tremendo es que nosotros que hacemos parte de ese pueblo, no apreciamos la congregación del Señor, no la apreciamos como debiéramos y a veces menospreciamos la congregación. Bueno, ¿cuál es el propósito para ellos, para el pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito? Allá está en Éxodo, devolvámonos un poquito a Éxodo, capítulo 7, ahí cerquita, Éxodo 7, versículo 14. Disculpen, 8:1, 8:1. Es 8, versículo 1. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, ¿qué dile? Jehová ha dicho así. ¿Qué? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál es? Estoy leyendo. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Ese era el propósito. Y saben, una y otra vez, él le da ese mensaje. Mira el versículo 20, el 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, ¿cuál era el mensaje que Dios quería que le entregara a Moisés a Faraón? Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué quería sacarlo de allá? Para que le sirviera, para que le adorara, para que reconociera que Él era el Señor, para que juntos en comunidad adoraran al que vive por los siglos de los siglos, miraran su amor por ellos, cómo les rescató, cómo su misericordia los alcanzó y cómo los pueblos de alrededor podían ver en esa adoración, en ese conocimiento de Dios expresado por el pueblo del Señor, podían conocer también a Dios. ¿Quiénes? Los que estaban cerca, los que estaban alrededor de ellos, podían ver y conocer a Dios, al Dios de Israel. Déjalos ir, ¿para qué? Para que me sirvan, para que me sirvan. Y en Isaías 43, tal vez un versículo que tú te lo sabes de memoria. Isaías 43 dice, versículo 1, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, yo te redimí, yo te rescaté, te puse nombre, mío eres tú. Esto es para el pueblo de Israel, pero creo que tiene aplicación para cada uno de nosotros. Tú puedes decir tu nombre allí, colocarlo allí. Ahora dice el Señor, creador mío, puedes colocar tu nombre allí, formador mío. Y el Señor te dice,
no temas, te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste. Y escuche bien lo que dice Dios al pueblo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y escuche este versículo, si no se lo sabe, apréndalo, porque por eso el Señor te ha rescatado y ha rescatado a su pueblo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Otra vez, léelo y pídele al Señor que se cumpla en tu vida. Pídele que quite todo aquello que impide que tú llegues a hacer lo que este versículo está diciendo, porque es expresión del corazón de Dios, de la voluntad divina. Todos los llamados de mi nombre. Ahí estoy incluido yo. Estaba dirigido hacia el pueblo de Israel, pero también estoy incluido yo, que he sido rescatado. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué llamó Dios al pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito de Dios con ellos? ¿Para qué Dios te salvó a ti? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué Dios te rescató? ¿Qué quiere Dios con tu vida? Para gloria mía los he llamado, los formé y los hice. Vamos a Deuteronomio, ahí mismo, capítulo 31. Había una reunión que tenían ellos, obviamente no como iniciativa del pueblo, sino de Dios, y dice, vamos, Deuteronomio 31, versículo 10, dice 31:10. Y les, ¿qué? Miren la palabra que utiliza ahí. Les mandó, es un mandato, es una orden de Moisés, pero obviamente que viene de parte de Dios. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año del rescate, de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y el 12, harás, mire la palabra ahí, harás congregar al pueblo, varones, solo varones, varones y mujeres, solo adultos, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo? Todos los días que vivierais sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, cada 7 años tenían eh, era una orden. ¿Qué tenían que hacer? Versículo 11. ¿Qué parte del pueblo de Israel tenía que estar ahí? Todos. Escuchen, todos. Una parte, la mayoría, no, es que estoy muy ocupado en mis negocios, que es que tengo que hacer. No, era un mandato para cumplirlo. ¿Y quiénes tenían que cumplirlo? Todos, todos. Cuando viniera todo Israel, ¿y qué iban a hacer? A presentarse delante de Jehová el Señor
en el lugar que él escogiere. Entonces el versículo 12 dice, ¿quiénes hacían parte de esa reunión? ¿Y quiénes eran? ¿Es importante que los niños se congregaran? ¿Era importante? ¿Será que Dios cambió y no es importante hoy? ¿Será que es importante hoy también? Se congregaban, pero no se congregaban solamente como para compartir. Aquí el enfoque, aunque es bueno compartir, tener comunión, relación, Dios lo quiere, pero aquí el enfoque no es ese. Aquí, ¿cuál era el enfoque? ¿Cuál era el tema ahí? Mire que está en el versículo 11. ¿Cuál era el tema? Sí, pero ¿de qué iban a hablar? ¿Cuál iba a ser? ¿Qué se iba a hacer ahí? Leerás esta ley. O sea, ¿qué? Van a leer la palabra de Dios, dicho de otra manera, a leer la palabra de Dios, leer la ley, leer la palabra de Dios. Ellos iban, estando hombres, mujeres y niños, iban a estar ahí, iban a escuchar, pero escuchar, solamente escuchar. ¿Cuál era el propósito de escuchar? Aprender, aprender, aprender. O sea, que eso que yo escucho afecte mi corazón. No vale solamente escuchar, vale escuchar para aprender. Hay un propósito cuando escucho la palabra de Dios. Y si ese propósito no se cumple, entonces no se está llegando a donde Dios quiere que se llegue. Para que oigan y aprendan. Y miren que esa misma frase que tú encuentras en el versículo 12, búscala, versículo 13, si la encuentras. Si está o no está. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a tomar a Jehová vuestro Dios todos los, perdón, a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viereis sobre la tierra a donde vais. Oír para aprender. ¿Qué dice ese de Romanos 10? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El efecto de la palabra de Dios en el corazón. Si tú vienes, escuchas aquí, dices, qué hermoso, qué lindo mensaje, pero no afecta tu vida, no toca tus emociones, no toca la manera de pensar que tiene, entonces no es lo que Dios está diciendo. Es oír para aprender, es oír para vivir, oír para ser. Oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y teman a Jehová vuestro. Recuerdo hace muchos años, ah, había alguien que porque el niño estaba muy pequeño decía, no, él está muy pequeño y esas reuniones son muy cansonas para el niño. Yo más bien lo dejo que esté donde una familiar. Y el niño estaba así por varias semanas y meses. Y tal vez el niño creció ya y el niño no quiere estar. Alguien dirá, pero también yo conozco niños que los llevan desde pequeñitos y cuando crecen se van. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Pero ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro trabajo? Entonces, ahí están varones, mujeres y niños allí, escuchando. Qué lindo es cuando tú ves a niños, se han visto de pronto a veces cuando estamos orando y los niños dicen, los primeros que dicen, amén. ¿Se acuerdan? ¿Se han visto? O sea, ellos están conectados, no están por allá elevados, mirando por ahí el techo. Saben cuándo terminó la oración. Y chun, son los primeros que están diciendo, amén. Qué lindo es eso. Queremos más que eso, más que aménes, más que un niño traiga una Biblia en la mano. Muy lindo que traiga la Biblia en la mano, pero lo más importante es que lo tenga en su corazón. Una de las cosas más tristes que podemos ver es que niños nuestros, de nuestras familias cristianas, no teman al Señor.
no podemos manejarlo. O sea, no, yo no puedo eh, asegurar que mi hijo, cuando crezca, va a estar en los caminos del Señor. No, tal vez peque, tal vez caiga en algún pecado, quisiera que no, pero oro por él para que viva en el camino del Señor y le pido a Dios porque yo me equivoco, porque tomo decisiones, porque tomo a veces reacciones que no debo tomar, para que aún a pesar de las fallas que pueda haber en papá o en mamá, ellos sigan el camino del Señor. Y aquí están ellos, allí congregándose, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Miren esa última frase es hermosa, es poderosa. Cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿A quién le está enseñando de cumplir todas las palabras de la ley? ¿Solo adultos? Es para niños también. O sea, cuando enseñamos a los niños a que hay que hacer caso a Dios, no estamos extralimitándonos o forzándoles a algo que Dios no quiere que hagan. También a los niños hay que enseñar, pero también a los adultos, a los ancianos, a los jóvenes, que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y terminamos mirando el Salmo 122. Y si su memoria es mejor que la mía, tal vez también pueda aprenderse este versículo si no lo sabe de memoria. 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ustedes pueden imaginarse a David escribiendo, yo me alegré con los que me decían. ¿Ustedes se imaginan a David escribiendo así este versículo? Creo que no. ¿Cómo lo estaría escribiendo? Con gozo, con alegría, porque esto es algo maravilloso. O sea, nosotros tenemos que aprender que esto no es religión. Esto no es una denominación, es una iglesia viva que nació de Dios. Dios la sembró aquí. Es una iglesia que el Señor ama y es una iglesia que debe mostrar el amor de Dios, la verdad de Dios al mundo perdido. Yo le pregunto, esta mañana, cuando usted venía para aquí, para la reunión, ¿usted sentía esta misma alegría? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Usted dice, no, pero es que aquí hay hermanos que ni saludan. Pues sí, tiene razón, puede tener razón, no saludan. Es más, me pueden mirar a mí y ver que tiene una cara, tengo una cara de revólver, tal vez, puede ser. Pues tuve un mal día, el niño tal vez hizo algo malo, quebró algo malo y lo colgué de la oreja antes de venir para aquí, para la reunión. Pudo haber pasado, ¿cierto? Y puede ser que tuve una mala semana en el trabajo y puede ser que alguien diga, no, esto aquí, ¿para qué viene uno? Pero esto no es de un hermano o de una hermana, esto es de Dios. Y cuando aprendemos a verlo así, lo disfrutamos mejor. Cuando aprendemos, sí, que vamos a encontrar de pronto hermanos, un hermano que tiene una mala actitud, puede ser que lo encontremos. Pero yo miro por encima del hermano y miro al Señor y digo, para ti estoy acá. Y lo vengo a adorar a Él, a servirle. Y es más que una reunión, es más que una reunión. Cuando enseñamos, cuando pienso en los profesores de niños, a veces pienso que ellos, porque yo lo hice, años atrás fui profesor de niños, y uno se puede a veces como pensar que la reunión de niños es el domingo
ese ratico que ellos escuchan la palabra de Dios. Pero es más que eso, es pensar en los niños entre semana, es saber que hay un niño enfermo, hospitalizado, y voy a visitarlo. ¿Cómo estará él? Es orar por ellos, es saber que hay un niño que tiene problemas para aprender matemáticas, español, sociales, y será que de pronto algún hermano de la iglesia puede ayudarle. Entonces, congregación es más que venir un rato a la iglesia. Dios quiere que tengamos una vida de iglesia que sobrepase las reuniones que tenemos. No sé si me estoy explicando. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste, animaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que algún hermano tenía alguna necesidad y le ofrendaste? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La congregación es una palabra importante en el Antiguo Testamento porque es importante ¿para quién? Para Dios. Fuimos creados para vivir en comunidad. La congregación es un testimonio. La congregación que sirve es un testimonio a un mundo que está en oscuridad. Oremos. Señor, ayúdanos, dirígenos. Hay cosas en nuestra mente y cabeza que tienen que cambiar. Señor, acostumbrados por las generaciones a tener un concepto religioso, ayúdanos a cambiar, a que nuestras vidas estén enfocadas, nuestras vidas individuales, nuestras vidas familiares y nuestra vida congregacional esté enfocada a servirte a ti, a glorificarte a ti. Oramos, Señor, que nos enseñes cómo enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, pero también a los ancianos. Tal vez alguna persona mayor apenas está llegando a la iglesia. Él o ella también necesitan aprender. Oramos que se pueda apreciar este momento más que por algunos signos que cantamos, que Señor, estos sean para tu gloria, más que por la comunión con los hermanos, que también es importante. Qué linda la comunión, la relación con los hermanos. Es por tu misma presencia aquí con nosotros. Es porque si tú le mandaste al pueblo de Israel congregarse con toda seguridad, tú estabas ahí en primera fila. Tú eras el centro de esa reunión. Tú eras la razón de esa reunión y el motivo de esa reunión. Que no lo olvidemos, Señor, así como ellos lo hiciste en ellos, en el pueblo de Israel, también lo haces hoy con nosotros. Quieres que tú seas el centro de la reunión, tú eres la razón de la reunión y debe ser el por qué y el para qué de la reunión. A ti sea la gloria. Oramos que nos ayudes a ir más allá de conceptos, de que solamente cuando estamos aquí, ir más allá como enseña tu palabra, Señor, como ella enseña. Gracias por cada uno de los presentes. Oramos que bendigas. Oramos por la salud de los enfermos, Señor. Recordamos a nuestro hermano Richard, que estaba algo afectado ahora. Oramos que le bendigas, que le lleves con bien el viaje que tiene para Pereira. Igual damos gracias por Mateo aquí con nosotros. Gracias por mi familia también. Gracias por Nuri que está con nosotros, por mi familia, por mi tía, por mis tías que aquí presentes, por mis padres, por mis hermanos, por cada hermano aquí, hermana presente. Gracias, Señor, por cada uno. Por la familia invitada que viene desde Pereira, que tú les bendigas y dirígenos, Señor, en esta semana que inicia. En el nombre del amado Señor Jesús. Amén.